articulación cartilaginosa simficiaria, ¿ok? Anfiartrosis, ojo, ¿ok? Esta articulación simficiaria tiene un disco intervertebral, ¿no es cierto? Perdón, un disco púbico, que lo vamos a visualizar en la siguiente imagen. Miren, hablando de la articulación de sínfisis, tenemos acá, miren, que tenemos un disco hipercúbico. Esta es una imagen de vida del Moore. Vamos a ver varias imágenes de varios libros en esta exposición, ojo chicos. ¿Okay? Tengo imágenes del Pro, tengo imágenes de Internet, tengo imágenes del Moore, tengo imágenes de Rubier. ¿Okay? La primera imagen que ven es la imagen de la articulación simficiaria, y la segunda imagen hacia el lado derecho, que es como negrito blanco negro, es una imagen de Rubier. Hacia adelante, hacia superior, ven, ahí está la articulación simficiaria, y ahí tenemos lo que es el disco hipercúbico, que es más amplio hacia adelante, ¿ya? Es más corto hacia atrás, lo que dice Rubier, en el espacio que ocupa, ¿sí? Y este está ocupado por ligamentos. ¿Cuántos ligamentos conocen de la articulación simficiaria? Muy bien, 4 ligamentos, ¿no? Porque el libro Moore, te dice, por ejemplo, 2, ¿no? O otros libros también te dicen 2, el superior y el inferior. Pero también esto se asocia el ligamento anterior y el ligamento posterior. Los más conocidos, el superior y el inferior que se conoce como ligamento arqueado, ¿no? O arcuato, ¿ok? Y el ligamento anterior, como ven en donde dice artrología, ahí visualizan que esta es la sínfisis del pubis. Hacia arriba están como pequeños ligamentos cortados. Esos son los tendones de los músculos, por ejemplo, del abdomen, por ejemplo, del recto anterior del abdomen, por ejemplo, del piriforme, que continúa a formar lo que es el ligamento anterior del pubis. ¿Ok? Muy bien. Eso en cuanto a articulación de la sínfisis del pubis. Acá tenemos, por ejemplo, en una imagen radiológica, ¿no? En una imagen radiológica. Hablemos de la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca tiene dos carillas articulares, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, ahí ven imagen, es una imagen tomada del Moore, que hacia el en el ilium, tenemos la carilla auricular, y hacia posterior tenemos la carilla de la tuberosidad, ¿no es cierto? ¿Ok? Esas dos porciones forman una articulación independiente, cada una de ellas, y esa es la pregunta de Villa, ¿no? La porción anterior o celeste es una articulación ¿de qué tipo? Sinovial, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las características de una articulación sinovial? Tiene cápsula articular, ¿qué más? Ligamentos de refuerzo. Ligamentos de refuerzo, ¿qué más? Y es móvil. Es móvil. La articulación sinovial es móvil. A esta se considera sinovial no por el hecho tanto de la movilidad, sino más porque tiene un cartílago, porque tiene ligamentos de refuerzo, ¿sí? Porque tiene un espacio articular, ¿ya? Pero tiene cierta movilidad. Pero no tiene, por ejemplo, como las otras articulaciones sinoviales del cuerpo que ustedes conocen, ¿sí? Y la parte posterior de la tuberosidad, ¿qué tipo de articulación es? Sindesmosis. Es una sindesmosis. ¿Por qué? ¿Qué características tiene una articulación sindesmosis? No tiene movimiento. Con poco movimiento, anfiartrósica. ¿Qué más? Hay una característica esencial de la articulación sindesmosis. ¿Por qué esta es una articulación sindesmosis? Yo quiero que ustedes lo relacionen la anatomía razonando. No quiero que se graben. Esta es una articulación tal, porque de acá a un semestre o 2 semestres se van a olvidar. Se van a olvidar. Entonces la tuberosidad es sindesmótica porque la articulación está unida a través de un ligamento. ¿Sí? Por ejemplo, el ligamento interóseo, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahí están los ligamentos interóseos. Y vamos a visualizarlo en una imagen. Ahí tenemos una imagen del Moore donde se puede visualizar el ligamento sacroiliaco interóseo. Según el Moore, que dice que el ligamento sacroiliaco posterior es una prolongación del ligamento interóseo. Estamos en las tuberosidades, ¿ya? Pero ¿quieres aumentar tu nivel? Sí, aumenta tu nivel, aumenta tu ki, aumenta, evoluciona, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, una imagen en la cual todavía divide. Miren, acá tenemos
lo que es el ligamento sacroiliaco posterior. Este es el interóseo posterior y el interóseo anterior. Lo subdivide en dos. ¿Ok? Y el ligamento, doctor, sacroiliaco anterior es este de acá. Muchas de las bibliografías te indican que el sacroiliaco anterior forma parte, ¿no es cierto?, de la cápsula articular. ¿Ok? Forma parte o se confunde con la cápsula articular. Queremos aumentar más, doctor, el nivel porque hemos leído más, ¿no es cierto? Han leído más. Y este sacroiliaco posterior tiene porciones, según Rubier. ¿Cuáles son las porciones del ligamento sacroiliaco posterior? Cortas y largas. Cortas, A largas. ver, doctora. Cortas y largas. ¿Cómo? Cortas y largas. Ya, cortas y largas. ¿Cuáles son? No se lo dice. Ya. Por ahí van, por ahí, conjugados, por ahí van. Profundos y superficiales también lo dividen, ¿no? Hasta medios, ¿sí? Pero tiene sus nombres propios, por ejemplo, los conjugados, ¿no es cierto? Tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿sí? El tercer y cuarto conjugado, que forma parte de los agujeros justamente por donde salen los nervios y los plexos, ¿sí? Sacrocoxigios, ¿no? Sacros en esta ocasión, en sí. El tercer conjugado y el cuarto conjugado se confunde. ¿Con qué ligamento? Con el sacro tuberoso, ¿sí? Con el sacro tuberoso. Les voy a mostrar el imagen para que podamos ver. Imagen de Rubier. Tenemos el haz iliotransverso sacro, que es el haz más profundo, y tenemos los medios y superficiales con el hilo transverso. Primer haz iliotransverso, segundo haz iliotransverso conjugado, ¿sí? El tercero y el cuarto se confunden con este ligamento, con el sacro tuberoso, ¿ya? El sacro tuberoso, ¿ok? Entonces tenemos ahí los conjugados propiamente dichos, ¿sí? Que queremos aumentar el nivel en cuanto a los ligamentos sacroiliacos. ¿Qué más? Tenemos también ligamentos asociados a esta articulación, como por ejemplo este ligamento. ¿Cómo se denomina este ligamento, chicos? Iliolumbar. Iliolumbar. ¿Cuántos ligamentos iliolumbares conocen? 2. 2. Yo les voy a decir 3. Aumentemos aquí, aumentemos aquí. Superior, medio, inferior. Superior, medio, inferior. Tenemos el superior, el medio y el inferior. El superior viene de la apófisis transversa de qué vértebra? L4. L4. De L4, ¿no es cierto? De L4 y se va a ¿dónde? Cresta ilíaca, espinilíaca. Muy bien, doctora. Cresta ilíaca y espinilíaca posterior superior. Y el ligamento iliolumbar medio, ¿ya? O también conocido, como ustedes lo han conocido, como inferior, simplemente superior e inferior. Este ligamento va de la apófisis transversa de qué? L5. De L5. ¿Y va a dónde? A la cresta ilíaca. A la cresta ilíaca, ¿no es cierto? Muy bien. Y tenemos un ligamento, un tercer ligamento que te denomina Rubier. Ojo, que aumente el nivel. Es el ligamento iliotransverso lumbosacro, que es una prolongación del ligamento iliolumbar inferior. ¿Okay? Esta sale también parte, miren, de lo que es la apófisis transversa del L5 y se va a la misma articulación, a la línea articular, ¿sí? Sacroiliaca. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos esos ligamentos. ¿Qué más? Muchos de los libros, por ejemplo, esta es una imagen tomada del PRO, si no me equivoco, sí, del PRO, tiene los ligamentos, lo ponen ahí, pero no lo colocan bien, la porción, ¿no?, del iliolumbar inferior. No le ponen el nombre, ¿no? Y también te lo ponen en el sacroiliaco posterior, pero no te lo ponen los haces propiamente dichos, ¿no?, los iliotransversos, conjugados, ¿no?, los conjugados. Y mira, lo ponen los haces, ponen los haces. Pero, a diferencia, el PRO de otros libros, indica sobre un ligamento en particular, el ligamento sacrociático mayor. El ligamento sacrociático mayor tiene su inserción ¿en dónde? ¿Qué estructura es esta? Espinilíaca posterior superior. Posterior superior, posterior inferior, se va ¿hacia dónde?
a la tuberosidad del isquion, claro, pero se va hacia la parte lateral del sacro inicialmente, y otro fascículo que baja a lo que es la tuberosidad isquiática, y eso le da el nombre de sacro tuberoso, ¿no es cierto? Ligamento sacro tuberoso o sacrociático mayor. Aparte tiene una prolongación inconstante, que es el proceso falciforme. ¿Ya? El proceso falciforme. ¿Sí? Es un ligamento que está posterior, ustedes tienen que reconocer de porción más o menos vertical sus haces, y se encuentran en los cadáveres. Si ustedes ven los cadáveres, pueden reconocer este ligamento, el ligamento sacrotuberoso o sacrociático mayor. De ahí tenemos un ligamento anterior, que es el ligamento sacroespinoso o sacrociático menor, que va de la apófisis espinosa hacia la parte lateral del sacro, ¿no es cierto? Dos últimas o tres últimas hacia las dos primeras, ¿no es cierto? Coxigias, ¿ok? Entonces, esa también tiene que reconocerla, que divide en dos escotaduras, ¿no es cierto? Lo que es el foramen ciático mayor y el foramen ciático menor. Dos forámenes, ¿no? Foramen ciático mayor y foramen ciático menor. Muy bien. Para poder darle la experiencia clínica, justamente a esta parte anatómica, les he traído dos videos para que ustedes puedan visualizar. Vamos a ver dos movimientos importantes. Ustedes saben que durante el parto, te lo dicen también los libros de anatomía, se produce una hormona muy importante, que es la relaxina, que hace que se incremente, ¿no?, los espacios o los conjugados que ya hemos visto anteriormente, en planimetría ósea, ¿cierto? Entonces, hemos visto ya eso, aumenta, aparte de lo que ya tenemos, los espacios normales, aumenta los espacios, debido a dos movimientos muy importantes, la nutación y la contranutación. ¿Alguien sabe qué movimientos son esos? Movimiento de la nutación es A ver, doctor. el movimiento de la base del sacro hacia adelante y el vértice hacia atrás, nutación, y el contranutación es también regrese a la ¿A dónde? a su ritmo, a su posición original. A ver, otra vez, te doy otra oportunidad. Estás bien, pero no al 100%. La nutación es que de la base del coxis vaya hacia anterior. La base del coxis vaya hacia anterior. Exacto. La base del sacro vaya hacia anterior. La base del sacro vaya hacia anterior. Y el vértice del sacro vaya hacia posterior. ¿Ya? Y con la contranutación, cuando pasa el contranutación, ya tenemos que vuelva a su posición original del sacro. No. ¿Alguien sabe? No, desde el coxis. Sí, tiene relación, o sea, está bien, pero no. Podría decir que la nutación es hacia anterior y la contranutación es hacia posterior. No. Vamos a ver el video, ¿ya? El vértice del coxis va hacia posterior. Y va a haber una Eso se llama nutación o contranutación. A ver, vamos a ver el video. No se preocupen. Perdón. Miren, la primera imagen o el primer movimiento, gracias a la relaxina, van a ver la contranutación. Y está bien el doctor solamente en la parte de contranutación. Eje, miren, de la articulación sacroiliaca. ¿Ok? Entonces, cuando el promontorio se va hacia anterior, ¿sí?, y el vértice del coxis se va hacia posterior, se llama contranutación. Ojo. Entonces, escuchen, vamos a ver, y eso. La contranutación es hacia posterior del promontorio y el vértice del coxis hacia anterior. Entonces, la contranutación se va hacia atrás del promontorio y aumenta lo que es el eje mayor, ¿no es cierto?, de la pelvis. Aumenta el eje mayor de la pelvis. En cambio, la nutación es al revés. No es que regrese a su posición normal, sino que la nutación jala el promontorio hacia adelante, ¿ya? Y por ende el coxis hacia atrás. Y eso hace que el espacio, ¿cómo se llama? El espacio inferior de la pelvis se abra. ¿Ok? Eso, por ejemplo, ¿qué cosa sería eso? Nutación, ¿no es cierto? Nutación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que se genera. Miren, diferentes ángulos. Ahí tenemos la nutación, ¿sí? Perdón, la contranutación, que se va hacia atrás el promontorio, y esto hacia adelante es la
nutación, ¿ok? Y que aumenta lo que es el eje inferior, ¿no? Muy bien. Vamos a ver otro video en cuanto a... Y ahora lo vemos en conjunto. Miren un proceso de parto normal. ¿Ok? ¿Cómo es que realiza el movimiento las articulaciones? La articulación primero se va, el promontorio primero se va hacia atrás. Ese movimiento, ¿cómo se denomina? Contranutación, ¿no es cierto? Hasta pasar la cabeza del bebé, hasta pasar los hombros del bebé, ¿no? E inferiormente, después realiza un movimiento de nutación para abrir el estrecho inferior, ¿no es cierto? Para abrir el estrecho inferior. Y así es como se realizan los movimientos de la pelvis para que se pueda realizar o pues se pueda dar el parto, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Cesárea. Adopción. Ok. Entonces, eso en cuanto a las articulaciones del pubis. Vamos a la porción del diafragma pélvico. ¿Sí? Nosotros ya hemos hecho más o menos las paredes del pubis. Ahora vamos a hablar de la parte cónica inferior, ¿ya? Que está dada el diafragma pélvico por dos músculos principales. ¿Cuáles son estos? Y el isquiococcigio o coccigio simple, ¿no es cierto? El elevador del ano tiene sus porciones. ¿Qué porciones tiene? Muy bien. ¿Quién me dice que sí tiene más porciones? El pubo Coccigio tiene además de sus fibras, que es el cubo prostático, el cubo vaginal, el cubo anal y el cubo perineal. Muy bien, doctor. Libro pro, estudio también. ¿Está bien, no? Incluso, doctor, el cubo coccigio, bueno, se mencionaba que el cubo rectal era parte del cubo coccigio. Así es. Dubier te dice, por ejemplo, que divide solamente en dos. ¿No es cierto? ¿Cuáles? Esfinterianos y elevadores. ¿No es cierto? Esfinterianos y elevadores. Muy bien. Entonces, va a depender del libro que ustedes vean, pero lo que yo quiero que ustedes aprendan al menos los tres músculos principales. ¿Ok? Los tres músculos principales, que es el cubo coccigio, cubo rectal e iliococcigio. ¿Ya? Ahorita vamos a ver en una imagen también. Entonces, estas sobre todo se insertan, ¿no?, en el arco tendinoso. ¿Ok? ¿Por qué está dado el arco tendinoso? Dices. La fascia obturatriz. Es una prolongación, ¿no es cierto?, de la fascia obturatriz, un engrosamiento de la fascia obturatriz. ¿Ok? Y ahí es donde se insertan principalmente. Por ejemplo, uno de los haces más mediales. ¿Cuál es el haz más medial de estos tres? Pubo rectal. El cubo rectal, ¿no es cierto? El cubo rectal, ¿no?, se inserta en la porción posterior del pubis, ¿no es cierto? ¿Ok? La porción posterior del pubis en ambos lados, y ambos músculos se encuentran, ¿no es cierto?, en la porción medial, delante o detrás del recto. Detrás. No. Delante. Delante del recto. ¿Por qué? Porque el cubo coccigio, el siguiente músculo que vamos a hablar, es más lateral al cubo rectal y se va hacia detrás del recto, hacia un ligamento. ¿Qué es el ligamento? Coccigio. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces ahí. Lateral a este tenemos el iliococcigio. El iliococcigio, también del mismo arco tendinoso, ¿no es cierto? Y también parte del ilio, ¿ok? Y se va a insertar ¿a dónde? Al coccigio también el ligamento anococcigio. Al ligamento anococcigio y a la porción lateral de coxis. ¿Ok? Muy bien, tenemos entonces esas porciones. Es importante conocer eso. ¿Ok? Vamos a la pregunta de caso clínico. La mayoría, bueno, cuando ustedes van a atender partos, ¿sí?, una de las cosas que tienen que realizar es la protección de esta musculatura, sobre todo el perineo, ¿ok? Porque se encuentran desgarros de este tipo de musculaturas. Cuando hay un desgarro, ¿ok?, en los músculos, sobre todo esfinterianos, ¿sí?, realiza lo que teníamos, incontinencia urinaria. La paciente que está después de un parto presentaba, ¿no es cierto?, un desgarro en los músculos esfinterianos, ¿ok? ¿Los músculos esfinterianos son más mediales o más laterales? Laterales. Laterales, no según Rubier. ¿Ok? Entonces,
tenía este desgarro y por ende esa era la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Siguiente a eso, más lateral a este, tenemos lo que es el músculo coxígeo. ¿Sí? El músculo coxígeo, ¿cuál es su inserción? El esfínter. Ajá. Y les... Así es. Ajá. Sacras, coxígeas, ¿no es cierto? ¿Y se va hacia dónde? Espina ciática. Espina ciática. Espinas. El piriforme, En relación Anterior. De la cara anterior, de los sacros anteriores. iba hacia el trocánter menor del fémur. así es. Muy bien. Entonces tenemos estas inserciones, veanla bien. Y estas musculaturas sobre todo están inervadas por el plexo sacro, ¿no es cierto? S4, S5, ¿sí? Entonces, tenemos esa inervación principalmente. Nosotros, sobre todo, van a seguir preguntándole sobre estos músculos hasta su internado, ojo, entonces tengan en cuenta esos músculos. El tubo rectal, el tubo coxígeo y el hilo coxígeo. ¿Ya? El músculo coxígeo propiamente dicha, ¿sí? Y que forma parte de lo que es el diafragma pélvico. Miren, normalmente para poder fortalecer esta musculatura porque se debilita cuando hay un parto vaginal, se realizan unos ejercicios, que son los ejercicios de Kegel. ¿Ok? Vamos a ver, alguien, como decía el doctor Franklin en el anterior grupo, ¿alguien quiere demostrar sus ejercicios de Kegel? ¿Voluntarios? ¿Más puntas? ¿Puntas? ¿Hay puntos? Ay, va, qué cosa por Es que... Yo me ofrezco para matricular. Oye, acá hay una. Ya tenemos una sacrificada. ¿Ya tenemos voluntaria? Sí. Acá hay una. Allá. Miren, chicas, acá tenemos, por ejemplo, ¿qué músculo sería este? Tubo rectal. Ah, le chaqué. Tubo coxígeo. Tubo rectal. Tubo coxígeo. ¿Cuál? Tubo rectal. Tubo rectal. Sí. Ah, miren. Miren chicos, acá lo que queremos ver, mira, una vista superior del arco tendinoso, ¿sí? Acá está el músculo obturador, ¿ya? El tubo rectal más medial, el tubo coxígeo, ¿ya? Y el hilo coxígeo. Ahí tenemos el coxígeo y lo que es el piriforme. Acuérdense que el piriforme tiene relación con el plexo sacro, ¿no es cierto? O descansa sobre él. De esa forma ustedes tienen que reconocer si es que hay un cadáver por ahí, ¿sí? Que se encuentra esa musculatura, tienen que reconocerlo, ¿no? De medial a lateral, o de lateral a medial, o de posterior a anterior. ¿Cómo se va? ¿Ya? Y pueden reconocerlo, el músculo piriforme fácilmente diferenciarlo del coxígeo, porque por ahí pasa lo que es el plexo sacro. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, algo que quería enseñarles nada más, que viene del libro del PRO, las divisiones que tiene el tubo coxígeo, como ha dicho su compañero, tubo perineal, tubo prostático, tubo vaginal o tubo anal. ¿Ya? Que son las diferentes porciones del tubo coxígeo que podemos tener. ¿Sí? Ok. En una vista inferior, igual, ¿no? Ahí tenemos, miren, el tubo rectal, el tubo coxígeo, el hilo coxígeo, ¿ya? El músculo coxígeo, ¿ya? Y el músculo piriforme. Imagen tomada de Rubier, ¿no? Que divide justamente en sus porciones tanto esfinterianas y tanto elevadoras. ¿Okay? Las elevadoras más mediales y las esfinterianas más laterales, ¿no? Asociadas, miren, a lo que es el arco tendinoso, ¿no? El elevador del ano, ya parte de la fascia obturatriz, el músculo coxígeo y el músculo piriforme. Entonces estos músculos más o menos vamos a tener en el diafragma pélvico, pero los únicos que forman parte del diafragma pélvico es el coxígeo y el elevador del ano. ¿Okay? Aquí estaba el caso clínico que les mencionaba durante un parto, ¿no? Que se puede producir desgarros de esta musculatura, ¿ya? Y para poder aumentarles, por ejemplo, la dificultad, y aquí hay tipos de desgarro, de primer grado, de segundo grado, de tercer grado y de cuarto grado, dependiendo a la afectación anatómica donde se encuentre. Por ejemplo, el primer grado solamente afecta piel, el segundo grado afecta musculatura perineal,
El tercer grado incluye el esfínter externo anal, ¿sí? Y el cuarto grado compromete el parejo del recto. El video sobre los ejercicios de Kegel, ¿no? Yo lo hago, Pero a ver, Ya. te da pena. Voluntario, por favor. lo que realizan sobre todo es una terapia coadyuvante, ¿sí? Para la incontinencia urinaria. Realizan la compresión del diafragma pélvico. ¿Ok? Es para fortalecer el diafragma pélvico. Así es, para fortalecer el diafragma. Muy bien. Y también aplana el abdomen. Vamos a entrar a perineo. Eso vamos a hacer. ¿Ok? Empezamos a hacer eso. Miren chicos, en perineo. Eso. Esta imagen es muy bonita, muy importante porque te divide, miren las porciones que ya hemos ido viendo. La porción abdominal, ¿ya? La porción iliar, ¿no? La pelvis mayor, en sí, la porción iliar. La porción que está en verde propiamente dicha, la pelvis menor, ¿sí? El diafragma pélvico. Mira cómo tiene que contener tantas estructuras dentro. Imagínate si no tendrías tu diafragma pélvico, todo se te cae. Todo se te cae. Cuando nosotros tosemos, cuando nosotros hacemos maniobras de Valsalva, cuando nosotros aumentamos la presión intraabdominal, se genera una contracción de esta musculatura refleja del diafragma. ¿Ok? Debajo de este diafragma tenemos al perineo. Y vamos a ver el perineo que está dividido en porciones o estructuras, ¿no? En lo que es la anatomía superficial o topográfica. Anteriormente, ¿cuál es el límite? Sínfisis pubica. Sínfisis pubica. Hacia el anterolateral. Ramas Ramas isquiopubianas, ¿no es cierto? Ramas isquiopubianas. Entonces podemos visualizar también esos huesos, ¿no? Que vayan viendo también ese aspecto. Entonces, sínfisis púbica, ramas isquiopubianas, ya hacia el lateral, propiamente dicha, tuberosidad. Hacia lateral posterior, ligamento sacrotuberoso, ¿no es cierto? Que se continúa justamente con el pliegue interglúteo, ¿ok? Y se va hacia el posterior, hacia el coxis, ¿no es cierto? Donde tiene relación con la hendidura interglútea. ¿Ok? La hendidura interglútea. Entonces se forma un rombo, ¿no es cierto? Solamente podemos visualizar este tipo de anatomía cuando las piernas de las personas están en abducción. ¿Ya? Y te forma dos tipos de triángulos pasando una línea transversa a través de las dos tuberosidades isquiales. Un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo anterior también denominado urogenital y el triángulo posterior también denominado triángulo anal, del cual vamos a hablar bastante, ya o más, es del triángulo urogenital. ¿Okay? Entonces, hablemos del triángulo urogenital. Imagen, cuadrito sacado también del PRO. ¿Ok? Vayamos. Superficialmente tenemos a la piel. Debajo de esa tenemos ¿a qué? Al panículo adiposo, tejido. Al panículo adiposo, tejido subcutáneo. Según otros libros, ya como el Moore, te divide, ¿ok?, la fascia superficial en dos, en un panículo adiposo y en una parte membranosa. ¿Ok? Entonces, la fascia superficial se puede dividir en dos, pero libros como el PRO solamente lo toman como tejido celular subcutáneo o panículo adiposo, simplemente. ¿Ok? La tercera capa es la capa de Coles o la fascia de Coles. Y es justamente la pregunta, ¿no? La respuesta a la pregunta que hemos mencionado. La fascia de Coles se relaciona con la fascia de Scarpa anterolateralmente. Claro, fascia superficial del perineo. Es el otro nombre. Fascia superficial del perineo o fascia de Coles. Y el tejido celular subcutáneo o el panículo adiposo del perineo se relaciona con la fascia de Camper, ¿ok? En la pared anterolateral del abdomen. ¿Se acuerdan de las capas, no es cierto? Entonces, Camper y Scarpa. ¿Ok? Ahorita vamos a ver una imagen, pero tengan en cuenta eso. ¿Ok? Debajo de esa tenemos la huesa subcutánea del perineo, que es parte en sí de lo que es el espacio perineal superficial.
¿Ya? Y tenemos debajo de esta lo que es la fascia profunda del perineo o fascia de Gallaudet, ¿no es cierto? ¿Ok? Esta fascia de Gallaudet, ¿qué cosa está descubriendo? Los músculos del espacio perineal superficial. Muy bien, doctor. Los músculos del espacio perineal superficial. ¿Qué músculos son estos? El cavernoso, el bulbo esponjoso y el isquio cavernoso. Y el transverso superficial del perineo. Muy bien, entonces esos tres. ¿Ok? Y esa es la fascia de Gallaudet, que se encuentra en el espacio perineal superficial. ¿Ok? Entonces, el espacio perineal superficial se encuentra entre lo que es la capa membranosa o la fascia de Coles y la membrana perineal. ¿Ok? Y el espacio perineal profundo se encuentra entre la membrana perineal y la fascia que recubre los músculos del diafragma pélvico, ¿ya? O la fascia más superficial. ¿Ok? Entonces vamos a ver esas estructuras y nos vamos a basar en esos dos espacios. El espacio perineal superficial tiene estructuras diferenciadas tanto en el hombre como en la mujer. En el varón, por ejemplo, está el bulbo y los pilares, ¿ya?, del pene y los músculos asociados a esto, que es el isquio cavernoso y el bulbo esponjoso. La porción proximal de la uretra esponjosa, los músculos transversos superficiales del perineo, ¿ya?, los ramos perineales profundos de los vasos pudendos internos y los nervios pudendos internos. En la mujer también tiene los mismos vasos, ¿sí?, los pudendos, ¿sí?, los nervios pudendos, el clítoris, ¿okay?, los bulbos del vestíbulo y el músculo circundante y las glándulas vestibulares mayores y el músculo transverso superficial del pene, en ambos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ahorita hemos sacado lo que es la piel, hemos sacado lo que es el tejido celular subcutáneo, hemos sacado la fascia de Coles y tenemos ahí la musculatura. La musculatura transversa superficial del perineo, ¿ok? Tenemos lo que es el bulbo esponjoso, ¿sí?, y el isquio cavernoso, la musculatura, ¿ya? Su relación en la mujer, miren, el isquio cavernoso, que se une a los pilares para formar lo que es el cuerpo del clítoris, y lo que es el bulbo esponjoso, que forma parte de lo que es el vestíbulo, ¿no es cierto? ¿Ok? Tenemos esas estructuras. Y acá, entre estas, tenemos una estructura central, ¿no?, que es el cuerpo perineal, ¿sí?, que forma parte de los haces musculares, ¿no? Ahora sacamos la musculatura, todavía estamos en espacio perineal superficial. Al sacar la musculatura nos encontramos con pilares, ¿sí?, que al final van a formar lo que es el cuerpo cavernoso del pene. La raíz del pene o el bulbo del pene, que al final va a formar lo que es el cuerpo esponjoso del pene. ¿Ok? Ahí encontramos, por ejemplo, la porción esponjosa del uretra. ¿Ok? Entonces, acá en su relación en el sexo femenino, tenemos los pilares del perineo, el bulbo, ¿sí?, del vestíbulo y la glándula vestibular mayor. Ojo, imagínense que hay un accidente de tránsito. Un paciente ha sufrido un accidente de tránsito y ha sufrido una lesión cortante de la porción, ¿no?, de la uretra esponjosa. ¿Qué estructuras se van a llenar de sangre y orina? El espacio perineal superficial. El espacio perineal superficial. Y vamos a ver imágenes también de eso. ¿Okay? Tenemos el espacio perineal profundo, que estaba entre la membrana perineal y la fascia superficial o interior del diafragma pélvico. Muy bien. Ahí tenemos, por ejemplo, la porción intermedia del uretra, otra porción del uretra, los músculos transversos profundos del perineo, las glándulas bulbouretrales, ¿ya?, y las estructuras vasculonerviosas dorsales del pene. A diferencia del espacio perineal superficial, que encontramos justamente los pudendos, ¿no?, los pudendos. En lo que es el espacio perineal profundo tenemos los ramos dorsales, tanto del pene como dorsal del clítoris. ¿Ok? En la mujer tenemos la porción proximal de la uretra, la masa de músculo liso. Esta masa de músculo liso es en realidad lo que es el músculo transverso profundo del pene. ¿Ya? Ahí tenemos. Miren, este es el espacio perineal profundo. Estamos quitando la membrana,
¿no? La membrana perineal, esta membranita que ven acá, acá profunda, esta membranita la estamos quitando y tenemos esta porción de acá. ¿Ok? Visualizamos el músculo transverso profundo, ¿ok?, del periné, en el caso del varón, en el caso de la mujer, que domina solamente el músculo liso, el esfínter externo del uretra, que se tiene relación con una prolongación que se denomina compresor del uretra. ¿Sí? También tenemos el esfínter uretrovaginal en la mujer. ¿Okay? Tenemos eso en el espacio perineal. Bien. Aparte de eso tenemos los nervios, vasos, el paquete vasculonervioso de dorsales, tanto del pene como del clítoris. Muy bien. Acá tenemos las diferentes inserciones, que ya les voy a dejar para lectura. ¿Okay? Ya les voy a dejar para lectura. ¿Dónde se encuentra? En el libro de Moore. ¿Okay? En el libro de Moore. Muy bien. Ahora, para poder captar solamente la idea, hemos ido de superficial a profundo. Vayamos de profundo a superficial. Tenemos diafragma pélvico. ¿Okay? Tenemos lo que es el músculo cubococcígeo. Ileococcígeo, picoccígeo. Miren que el cubococcígeo está yendo detrás del recto. ¿Ya? El tubo rectal estaría por aquí. ¿Sí? Cubococcígeo, ileococcígeo, coccígeo. ¿Sí? Y encima de tenemos justamente, porque acá estaría su fascia, ¿no? La fascia de este diafragma, y encima de tendríamos estructuras, los esfínteres externos, el espacio perineal profundo en sí, ¿no? Con sus vasos dorsales, ¿no es cierto? Tanto del pene como del clítoris. De ahí tenemos la membrana, esta membrana que es la membrana perineal. De ahí tenemos lo que son los pilares y la raíz del pene, ¿no? Y los pilares propiamente dicho del cuerpo del clítoris en la mujer y el bulbo, ¿no?, del vestíbulo, ¿okay? Y la glándula vestibular mayor. Este está recubierto por la musculatura, justamente la musculatura isquiocavernosa o bulbo esponjosa, ¿okay? Y a esto se recubre. Delante de esto tenemos la fascia perineal profunda, ¿no sé? Está recubriendo justamente esta musculatura, ¿okay? Muy bien. Ahí tenemos, en este espacio tenemos el cuerpo perineal. Muy bien. Ahí tenemos una representación de lo que podemos visualizar, cómo se acompaña. Por ejemplo, acá tenemos la fascia de Cantor. Miren la fascia de Cantor y la fascia de Scarpa, las paredes anterolaterales del abdomen. La fascia de Scarpa continúa, ¿ya?, con esta fascia, que es la fascia perineal superficial o fascia de Coles. Pregunta, ¿no es cierto? Y el tejido celular subcutáneo continúa con la fascia de Cantor. Ojo. ¿Qué más? Hacia lateral, hacia los muslos, la fascia de Coles, ¿con qué estructura continuaría? ¿Okay? Fascia lata. Muy bien. Con la fascia lata. O sea, ustedes, para poder encontrar la fascia de Coles que se ve en uno de los cadáveres, le dejamos a tarea, pueden ubicar la fascia de Coles, pueden ubicar la fascia de Scarpa. En esa continuidad, ahí tenemos la fascia de Coles, la fascia perineal superficial. ¿Ok? ¿Sí, doctora? He leído que también podría originar la capa de dartos. Así es, justo es lo que les iba a decir. Perdón. Muy bien, está bien. La fascia perineal superficial, ¿ya? En el caso del varón, justamente ahí ven en el lado derecho, puede darte la túnica de dardos, o se continúa con la túnica de dardos en el testículo. ¿Qué es la túnica de dardos? ¿Qué realiza? ¿Por qué es importante? Le da rugosidades al escroto. Le da rugosidades. ¿Qué más? A ver, doctores, ¿nunca han visto funcionar sus dardos? Eso, termorregulación. ¿Ok? Ahora que está haciendo frío, su dardo se está contrayendo, ¿no es cierto? Y está bien guardadito ahí. No quería saber eso. ¿Ok? Y la continuación en el varón es con la túnica de dardos. Muy bien. Acá tenemos algunas estructuras, ¿no? Igual, miren, la fascia perineal, ¿sí? Debajo de esta tendríamos lo que es el espacio perineal superficial. Este sería parte del espacio perineal profundo, pero esta es una vista más posterior. Y como es más posterior, tenemos la fosa isquional. Y es el siguiente tema que vamos a hablar, la fosa isquional. La fosa isquional tiene forma de cuña, ¿no es cierto? Y tiene justamente límites.
Los límites laterales de la fosa isquianal está dado por el isquio, ¿qué más? Por el músculo obturador, ¿sí? Ahí ven, miren la parte lateral, ubiquen el músculo obturador en la imagen de abajo. Ahí tenemos, eso justamente la parte lateral de la fosa isquianal, ¿ok? Medialmente tenemos externo del ano. el esfínter externo del ano, que está subiendo, el esfínter externo del ano está subiendo más o menos y continúa con lo que es el músculo elevador del ano, ¿ok? Eso es la parte medial. Posteriormente, ¿qué tenemos? Tejido. El ligamento sacrotuberoso. El ligamento sacrotuberoso y parte de la musculatura glútea mayor, ¿ok? Entonces es una porción posterior. Y anteriormente, ¿estará bien eso? ¿Pubis? Cuerpo de pubis. ¿Ustedes qué dicen? Anteriormente. A ver, vamos a ubicarlos, ¿ya? Vamos a ubicarlos para que ustedes puedan entender. Miren, todo lo que hemos hablado hasta ahorita está viniendo desde esta clasificación. Hemos hablado del triángulo urogenital, ¿no es cierto? Con sus espacios perineales, superficiales y profundos. Ahora estamos hablando del triángulo anal, donde está justamente esta fosa, ¿no es cierto? La fosa isquio-anal, la fosa isquio-anal, ¿ok? Entonces es parte del triángulo posterior. Entonces, ¿el límite anterior será el cuerpo del pubis? ¿Qué dicen? Levante la mano los que dicen no. Los que dicen no. O sea, estará bien esa información porque me puedo equivocar. ¿Qué dicen ustedes? El borde posterior. ¿No? Y los que dicen sí, levanten la mano los que dicen sí. O sea, sí, no. Sí, ¿no? ¿En duda? ¿En duda? Ok. Esa información es verdadera. ¿Por qué? El límite anterior, miren, la fosa isquional tiene forma de cuña y tiene un receso anterior, o sea, se mete por delante. Miren la imagen de arriba, la flecha azul, se mete por delante o profundamente hacia la membrana perineal y se va hasta adelante. Y eso forma lo que es la fosa isquional. Entonces el límite anterior sí es el cuerpo del pubis. Y esa porción se denomina recesos anteriores de las fosas isquionales. ¿Ok? Eso se denomina recesos anteriores. Ahora han entendido mejor, ¿no? Muy bien. En esta fosa isquioanal tenemos un conducto muy importante, que es el conducto de Alco, o también el conducto del nervio duodeno. ¿Ok? Donde se encontraba justamente ¿qué cosas se encuentran en El nervio pudendo y las arterias. pudendas profundas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el límite anterior y posterior? ¿De dónde a dónde va? Ya. Posterior es la espina ciática, parte del agujero ciático, ¿no es cierto? Menor. También, rama subcúbica también porque está más o menos hacia el posterior. Otro libro también lo menciona con membrana obturatriz, ¿ok? Parte del receso de la membrana obturatriz. ¿Y hacia dónde se va? Miren que está yendo. Están haciendo S2, S3, S4. Miren cómo están formando lo que es el nervio pudendo, la parte verdecita. Está pasando lo que es el ligamento sacroespinoso, ¿sí? A partir del ligamento sacroespinoso hacia adelante es el conducto de Alco. ¿Okay? El conducto de Alco, ahí justamente pasa ya toda esa porción desde la espina ciática, ese es el límite posterior, y el límite anterior, ¿hasta dónde va? Cero a todos. Esa pregunta entonces han sacado cero. Sí. Nada. El límite anterior Nos mató. va hasta la membrana perineal, hasta el borde posterior de la membrana perineal. ¿Ok? Va hasta el borde posterior, o sea, hasta el límite de triángulos, de los triángulos anteriores y posteriores, hasta ahí. Va y se subdivide. ¿Se acuerdan de los nervios que encontramos en el espacio superficial y en el espacio profundo perineal? En el espacio superficial, ¿qué nervios encontramos? Los pudendos. ¿Ya? Y en el profundo, los dorsales. Dorsal del pene y dorsal del pito. Entonces se divide. Y si hay esa división, ahí termina el conducto de Alco. Pregunta. ¿Qué realiza? ¿Qué función tiene el nervio pudendo?
Inerva los triángulo. músculos del perineo. Esfínteres, ¿no? Como tiene las ramas dorsales también del pene, actúa en la erección, ¿sí? Actúa en, ¿cómo se llama?, en la satisfacción también sexual propiamente dicha. Y justamente el caso clínico, ¿no? Simplemente era nervio pudendo. Eso que no les he dicho, no necesariamente. Pudendo es el más, entre todos, que engloba todo. Sería la Rama raíz perineal. perianal. No necesariamente. Como les digo, eso el pudendo engloba todo. Los esfinterianos engloba todo. No una rama en específico. ¿Ok? Aparte, si les preguntaba cuál es el lugar más frecuente de afectación, es en este conducto, en el conducto de arco. En el conducto de arco. Y hay un síndrome que se denomina síndrome de compresión del conducto de arco, donde se comprime, a veces este es abrazada por la misma membrana obturatriz y se comprime este nervio y produce todo lo que les he indicado en el caso clínico. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal importancia tiene para que ustedes diagnostiquen la anatomía? Simplemente sabiendo anatomía. Muy bien, esto es lo que les hablaba. Miren, acá, esta es una imagen sacada del muro, ¿no? Que te divide muy bonito en el tema de, por ejemplo, en las porciones, sobre todo para entender las porciones perineales superficiales y perineales profundas. Si nosotros tenemos una ruptura, ¿ok?, a nivel de la uretra intermedia, o sea, en el espacio perineal profundo, miren, hay una extravasación de sangre y de orina, ¿ya?, que sube hasta el peritoneo, hasta las diferentes membranas, o sea, en el espacio perineal profundo, ¿ya?, y puede dañar diferentes estructuras aledañas, ¿ok? Y si tenemos, por ejemplo, parte de una ruptura, esto normalmente es frecuente cuando una persona va a hacer un sondaje vesical. ¿Ustedes saben qué es un sondaje vesical? Sí, ¿Qué es? ¿Han visto alguna vez? cuando sí, Sí, duele. duele. No, nunca me han puesto, pero sé que duele. Para poder sacar el vaciado de la vejiga. Exacto. Sin contar Hay diferentes tipos. ¿Cuál es la sonda facial? Sí, es diferente. Hay diferentes indicaciones para poner un sondaje vesical. Puede ser extravasación, puede ser, por ejemplo, para que tú puedas medir el flujo urinario, ¿sí? Y medir el flujo urinario es importante para ver si no hay daño renal. Ojo. Entonces, para medir el flujo urinario, para diferentes indicaciones. La cuestión es que el sondaje vesical ingresa a través de las diferentes porciones de la uretra, ¿no? Y como hay un acodamiento en la parte, sobre todo membranosa o vulvar, ¿sí?, a veces hay un daño, ¿sí?, cuando no tienes práctica o al colocar esto. Normalmente es un procedimiento colocado por enfermería, pero no quiere decir que ustedes no sepan. Imagínate que estás solo y estás con un globo vesical, un paciente en shock. Tienes que hacerlo, obviamente. Entonces tienes que saber hacerlo, ojo, tienes que saber hacerlo, el sondaje vesical. Algún día cuando hagan esa práctica de sondaje vesical, pongan atención, no digan que solamente es una práctica de enfermería. ¿Ok? Cuando te toca, y tienes que hacerlo. Igual cuando tienes que hacer una inserción de catéteres intravenosos. ¿Ok? Entonces, normalmente a veces cuando pasan el sondaje vesical, se rompe la porción membranosa y genera esto que ven en la imagen hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Hacia el lado izquierdo, esta porción de acá. Genera, y miren cómo se está yendo hasta la túnica de Dardos. Cómo se va hacia escarpa. Miren, escarpa cómo lo está dividiendo. ¿Ok? Hacia la fase escarpa. Entonces, es importante que ustedes conozcan las relaciones para que vean qué afectaciones puede haber y qué lugar. Si tú ves, por ejemplo, ese abultamiento en la porción anterolateral, a diferencia de la otra lesión que es más arriba, es una lesión más oculta, más intraabdominal. En cambio, en la parte lateral tú ves una lesión que puedes ver, por ejemplo, orina acá, ¿no?, en la porción anterolateral del abdomen. Podrías visualizar que la uretra se ha roto más abajo y no tan arriba. Y podrías realizar un procedimiento solamente con conocimientos de anatomía. ¿Ok? Solamente con conocimientos de anatomía. Entonces es importante las relaciones que nosotros les preguntamos, que nosotros les brindamos. Más o menos toda esta clase he tratado de adaptarla para que ustedes entiendan la importancia que tiene el periné, la importancia del diafragma pélvico, la importancia de la articulación con la hormona relaxina, ¿no? A todo hemos tratado de darle la importancia de vida aquí. ¿Qué más tenemos? Aumenta tu nivel. Aumenta tu nivel. Fístulas. ¿Ustedes saben qué es una fístula? ¿Qué es una fístula?
una comunicación anormal de dos conductos, porque puede haber comunicaciones normales, ¿no es cierto? Es una comunicación anormal. Normalmente este está dado por abscesos, ¿ya? Un absceso es como un cúmulo, ¿no es cierto?, de una sustancia que normalmente o coloquialmente como normalmente lo llamamos opus, ¿ya? Que en sí, si ustedes lo ven fisiopatológicamente, es parte de la producción de anaerobios, es parte de la producción de los polimorfos nucleares, ¿sí? Es parte de eso, ¿ya? Seguramente lo van a ver en fisiopatología, no les aloco más. Solamente que un absceso, como toda regla en medicina, y hay reglas en medicina, ojo, ustedes van a ver reglas que ustedes tienen que saber. Todo absceso se tiene que drenar. Seguramente ustedes han escuchado esa reglita. Todo absceso se tiene que drenar. Entonces todo absceso quiere salir del cuerpo. Y para poder salir, forma estas comunicaciones, fístulas. Entonces busca la salida del cuerpo. Entonces para esto, nosotros, al menos en la parte anorrectal, ¿no?, en la parte de esta región, de la región isquioanal, tomamos la regla de Gutzal. La regla de Gutzal te indica más o menos dividir una línea transversa por el medio, ¿no es cierto?, del ano, y dividirlo entre 3 centímetros anteriores y 3 centímetros posteriores. Si tú tienes una fístula 3 centímetros anteriores, muy probablemente que sus trayectos sean rectos. Y si tienes una fístula 3 centímetros posteriores, muy probablemente que sus trayectos sean curvados. ¿Ok? Entonces, eso con la regla de Gutzal. ¿Y esto es debido a qué? A los vasos linfáticos que se encuentran ahí. Muy probablemente, no digo probablemente, es en sí que anterior justamente a la línea transversa formada, los vasos linfáticos son más rectos, ¿ok? No tienen esas curvaturas y esas conexiones, a diferencia de las posteriores. Por eso se da esta regla de Gutzal. Ojo, esto es pregunta de NAM, pregunta de residencia, ¿ya? Y pregunta de muchas especialidades, que les va a servir seguramente un posterior. ¿Que tiene relación anatómica? Tiene relación anatómica. Muy bien, eso sería todo, chicos. A reconocer. Gracias. Ok, ahí tendríamos lo que es la parte del diafragma pélvico. La parte del diafragma pélvico. A ver qué más puede ver por aquí. Este espacio se denomina espacio retropúbico, ¿no? Por el ciclano. Observemos ahora la uretra en su porción vulvar, en su porción vulvar, que se está formando justamente por ahí, debe estar la raíz o el bulbo. El pene, ¿sí? El bulbo del pene, la uretra en su porción vulvar. Y si está en su porción vulvar, toda esta altura de acá, ¿qué cosa sería? El espacio perineal. Superficial. Superficial. Esos son ramos, ¿no? Del nervio público, propiamente dicho. Doctor, he leído que los que llegaban al espacio perineal superficial eran los ramos bulbouretrales. También. O sea, podría valer en la respuesta del caso clínico, porque como sería el espacio perineal superficial, y ahí están las raíces de los cuerpos eréctiles y todo ello. Ya, pero ¿quién te causa incontinencia? O sea, está como ramos bulbouretrales del nervio pudente. Claro, Entonces, pero la causa de incontinencia de la parte, por ejemplo, defecatoria, hay una examen rectal intermedio, o medio creo, inferiores, ¿no? Inferior se dirige, justamente se divide en lo que es el conducto de alcohol, justamente en la parte, en la fosa isquional. Ahí es donde se divide los ramos. Entonces, si tú le pones más adentro, solamente tendría parte de la clínica, no la clínica completa, todo lo que tenemos de dentro. Es por eso. ¿Qué lineamiento sería? Sacrotuberoso. En las fibras, porque el otro está más horizontal. Aquí está, y este además está más posterior. Aparte que acá se observa lo que es la musculatura, ¿no es cierto? Glútea. ¿Ok? Y hacia el otro, que es el sacroespinoso, este es más profunda, más anterior y está más transversal.
Ojo con esos detalles. La forma de reconocer es más o menos esos detalles, conocer. Nada. ¿Ya? Debajo de este, por aquí estaría justamente toda la musculatura del pudendo. ¿No? ¿Por qué? Porque debajo está saliendo justamente, por debajo se está saliendo y está formando lo que es el, ¿cómo se llama? El conducto de alcohol. Y se ingresa hacia la fosa isquioanal, ¿no es cierto? Ahí, toda esta parte posterior sería parte del triángulo posterior e ingresaría hacia la fosa isquial. Es muy complicado a veces ver miren chicos, esta división. ¿Qué estructuras? Primero, ¿en qué cavidad estamos? Perineal superficial. Perineal superficial, porque vemos la musculatura, ¿no es cierto? Del bulbo y del pilar, ¿no es cierto? Entonces tenemos el músculo bulbo y el músculo isquiocavernoso, ¿no es cierto? Que forma parte, ¿no es cierto? Del pecho, propiamente dicho, es más lateral, es más medial. Estamos en la parte. Esta porción de acá, bueno, ya sería muy detallado, es la fascia perineal profunda. La fascia perineal profunda, que está cubriendo justamente la musculatura perineal, en el espacio perineal, claro. ¿El de o del no? La piel, por debajo de ese tendría que ver todo esto es el tejido celular subcutáneo, ¿no? La fascia propiamente dicha, ¿no? Y la continuación por este lado debería estar el darto, ¿no? Está volado. Está volado. Está volado. Y debajo de eso, el espacio perineal superficial que lo estamos viendo, la musculatura propiamente dicha. Si nosotros somos más exquisitos, sería próstata. Y sigue próstata, parte de lo que es el conducto uretral. Por ahí tendría que estar saliendo así de esa manera. Okay. Este es el tabique recto vesical. ¿Ya? Y lo que estábamos hablando, ¿no? El perineo, el cuerpo perineal. La estructura, todo eso. Cuerpo perineal. ¿Ya? Y esta sería justamente por delante de esta, o laterales a esta, tendremos lo que es el músculo transverso superficial, ¿no? Que muy probablemente sea esto, ¿no? Siguiendo nomás eso. Nosotros seguimos profundamente a estas. Sí, me parece que esta es la membrana perineal, ¿no? Ahí va a estar feito este examen.
Pues no había otra, chicos. Esa es la membrana perineal. El triángulo anterior, solamente está hacia la porción anterior. Entendamos justamente la musculatura del bulbo del inicio, lo que está en el espacio perineal superficial. Acuérdense que el espacio perineal superficial está entre lo que es la fase de Coles y la membrana perineal. Y dentro de esta, junto con los músculos, ya sería la membrana, el espacio perineal profundo, ¿no? Es una estructura tan pequeña, acá no sería, porque ahí tenemos la musculatura y la membrana perineal. Muy poco reconocible, ¿eh? ¿Los puede dejar marcados para reconocerlos, doctor? ¿Ya? Por favor, clávelos. Esa doctora es con su clave. Todavía en perineo. Dígame los suspensores del pene. ¿Se puede observar la vena dorsal profunda del pene? Yo creo que sí, ¿ah? Si ya se va siguiendo la secuencia. Esa tortuosa debe ser casi. No sé, no conocí, no me acuerdo. No sé, por allá, perdón, la doctora se ve la fascia de colector. Ya, ya chicos. Está revisando sus exámenes. ¿Tiene alguien lapicero? ¿Me puede prestar, por favor? Gracias. Ahora reconocen eso y busquen esas estructuras acá también. Primero la foto antes de que se mueva. ¿Por qué? Porque de ahí están todas las fibras y siempre es debajo, ¿no? Entonces después tenemos aquí está el pubo coccigio y en este pubo coccigio nosotros lo vamos a dividir. En este caso ya no habría el pubo vaginal, pubo prostático en esta zona de acá, ¿no? Y de acá hay el pubo vesical, ¿no es así? Y el pubo vesical va a dirigirse hacia la región de la vejiga. Luego tenemos el pubo prostático y después el pubo anal, porque va hacia la zona de la pubo anal. Y finalmente tenemos el isquio, el iliococcigio, que estaría en qué parte? Vamos a ver, aquí está el arco y tendría que, vamos a ver, para acá. Aquí debería de estar, entonces estaría mucho más profundo, pero debería de dirigirse hacia esta zona, acá. ¿Y cuál sería el obturador interno? ¿Dónde estaría el agujero obturador? ¿No? ¿Dónde estaría? Ahora, muy bien, el arco tendinoso por encima es el obturador. Entonces, ¿qué significa? Aquí está el obturador. Toda esta zona que cubre está el obturador. Muy bien, pero por encima, en la parte anterior, superior y posterior de dicho agujero. Y todo ello se va a dirigir hacia ¿qué? El agujero isquiático. Claro, medio de la espina isquiática. Ajá. Pero ¿hacia dónde se va a dirigir para que salga ese Agujero ciático menor. al agujero ciático menor o a lo que es el espacio isquiático menor espacio, ¿no? No hacia el espacio isquiático mayor, donde va a pasar el piramidal o el piriforme. Y ambos se van a dirigir hacia la parte más externa o lateral, hacia el trocánter mayor del fémur, ¿no? Que más o menos estaría en esta zona, ¿no? Hacia acá, en acá estaría. Entonces, hoy aquí hemos encontrado de la parte de la mujer, en el caso del varón encontramos en la parte, si este es un corte medial, entonces ¿qué vamos a ver?
¿El bulbo esponjoso o el bulbo cavernoso? Esponjoso. Y entonces en esta zona vemos el bulbo esponjoso, que debería de ser la parte medial, ¿no? Doctor, ¿los puede dejar clavados, por favor? Claro. Gracias. Entonces el bulbo esponjoso tendría que estar relacionado en esta zona. ¿Me entienden? ¿Por qué motivo? Porque es medial. Pero tengan en cuenta que va desde la parte de la raíz del pene, que vendría a ser en esta zona de aquí donde inicia su inserción, a diferencia de los laterales, que es el bulbo cavernoso, que va a comprimir ¿qué vena? Dorsal. La vena dorsal del pene, que es una de las ramas de la vena. ¿De dónde viene? ¿Y acá? No, de la pubenda. ¿Qué arterias tenemos? De la arteria pudenda interna. Rectal inferior. Rectal inferior. Más superior. Peritoneal Después, superficial. perineal, Perineal. superficial, perineal profunda. La profunda es lo que va a dar ¿para qué estructuras? ¿Quién da la dorsal? ¿La profunda o la superficial? No es, ¿O es otra arteria eso diferente? no es terminal de la pudenda. Es terminal, muy bien. No es ni de la perineal superficial ni la perineal profunda. Es un terminal. Diferente de los nervios, ¿no? Que cambian ahí su división. Porque el nervio rectal inferior y el otro es el Exacto. Perineal, superficial, profundo, dorsal y después viene el propio del pene, de la raíz. Entonces ahí es la diferencia. Entonces tengan en cuenta muy en claro que es eso. ¿Y a quién va a apretar los bulbocavernosos? Al dorsal del pene, específicamente la vena, para que quede erecto el pene, ¿no? Entonces más o menos es así. Para comprimir la dorsal del pene, ¿no será el músculo de Houston? También es fascículo, el bulbo esponjoso, ¿no? Claro, es fascículo. Entonces, ¿qué más tenemos? Falta. Un ratito. Falta ¿no? 16. De aquí. ¿No? Listo. Entonces nosotros vamos a un poquito, para que más o menos ustedes entiendan. En las articulaciones nosotros tenemos dos tipos de, y más, porque ahí va a estar. No, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos que ver los dos ligamentos, ¿no? No, yo lo veo. Tenemos los dos ligamentos, ¿no? Uno que viene de la tuberosidad isquiática hacia el sacro, que es el sacro tuberoso. Entonces entiendan así. ¿Y el otro cuál es? Sacroespinoso, porque viene de la espina asiática hacia esta zona, ¿no? Entonces ahí es lo que ustedes tienen que ubicarse. Por eso se llama de esa manera. Entonces vamos a verlo en esta estructura. Ojalá se pueda ver. Y vamos a ver acá. Aquí está. Entonces acá tenemos el sacro tuberoso. ¿Dónde está el sacro? Aquí. ¿Y dónde está la parte tuberosa? En la parte inferior, pero está tapada por un músculo sacro tuberoso, pero de la parte profunda. Y este de aquí, ¿quién sería este de acá? Obturador interno. Obturador interno, chicos. ¿Y por qué este sería el obturador interno? Porque está pasando por el ojo ciático menor. Uno, aquí está el agujero de la espina, del agujero ciático mayor, y aquí está el agujero ciático menor. Entonces pasa por acá, está viniendo de aquí, de esta zona, donde inicia su inserción, de la parte medial, y se va a dirigir hacia la parte externa, y sale, y se va a insertar en el trocánter mayor. Entonces es el obturador interno. Diferente del piramidal, que debería de estar por encima. ¿No es así? Por encima. Entonces, ¿en qué parte más o menos estaría? No, es más inferior. Es el fondo. De que sea este de aquí, pero aquí, ¿no? Probablemente, porque tendríamos que visitar esta zona, pero tendría que ser este de acá, porque de cualquier manera se va a dirigir también aquí, ¿no? Entonces hacia el trocánter mayor. Entonces saben muy bien eso. Entonces por eso quería que ustedes sepan cuál eran estos dos ligamentos, para que no se confundan con el obturador ni tampoco con el piriforme o piramidal, ¿ya? Entonces es importante eso. Ahora, nosotros también tenemos otros ligamentos en esta zona que lo podemos ver aquí. ¿Y cómo se llamarían los que están en la parte superior?
Los iliosacros posteriores, acá serían posteriores, sacroiliacos posteriores en la porción superior. Ahí también los sacroiliacos posteriores de la porción inferior. Igual en la parte anterior, acá tenemos los sacroiliacos, pero superiores e inferiores de la porción anterior. Entonces no se olviden de eso. Y en la parte, en esta zona también tenemos otro ligamento. ¿Cómo se llama? En la parte media. ¿Cómo se llama ese ligamento? Sacrococcigio, ¿no? Sacrococcigios posteriores, laterales y anteriores. Entonces aquí se podría ver el sacrococcigio posterior. Y también aquí el lateral. Entonces a eso tienen que ir. ¿Por qué motivo? Porque también parte del coxis tiene que tener cierta movilidad. ¿Me entienden? ¿Qué más? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo podría reconocer el bulbo esponjoso? Claro. Mira, aquí está. Primero siempre les he dicho a ustedes, reconozcan el pubis y reconozcan la hendidura urogenital. ¿Qué quiere decir en este caso? Que tiene que pasar tanto la vejiga, específicamente la vejiga en el varón, porque es varón. Y si fuera mujer, primero es la vejiga o primero es la zona vaginal. Primero es la vejiga y luego la zona vaginal. ¿Por qué? Porque primero vemos en la parte más superior de la vagina el primer orificio, que es el orificio uretral externo, solo por eso. Entonces acá nosotros tenemos parte en esta zona, de aquí, esta zona de acá, debería de ser el diafragma pélvico. Esta zona de acá, obviamente, ¿no? Y por debajo tiene que ser la parte del transverso, porque aquí tiene que estar también el uretral externo. Y después de eso viene la otra capa, porque ¿dónde se encuentra el bulbo esponjoso, el bulbo carnoso? ¿Entre qué capas? Entre la parte superficial, la membrana perineal, entre la membrana perineal, y la que fascia vendría a ser la inferior, capa profunda del periné medio, y la fascia profunda del periné, o también denominada de Gulen, ¿no? Entonces debería de estar más o menos en esta zona de aquí. Si nosotros lo vemos hacia este punto, debería de estar ahí. Entonces ya son 3 puntos. Ese sería el bulbo esponjoso. Exactamente, porque viene hacia esta zona. Después tenemos el transverso profundo y después tenemos el diafragma pélvico. Diafragma pélvico, diafragma urogenital y las porciones del bulbo esponjoso y bulbo cavernoso. ¿Okay? Propiamente no son parte del diafragma urogenital, ¿o sí? No, son un plano más superficial, chicos. El plano profundo, que es el transverso profundo, como también el esfínter uretral externo, que es el de color morado, está relacionado con el diafragma urogenital. Entonces, más o menos es así la distribución que ustedes tienen que saber, ¿no? Y en aquí tenemos, debería de estar aquí parte de la fascia de coles, en esta zona de acá, y parte del tejido adiposo para que pase acá al testículo, ¿no? Y dónde estaría, y justo en esta zona, miren si se dan cuenta, aquí baja algo, debería de estar parte de la fascia de donde aquí lo da la fascia, el dartos. Entonces, en esta zona tendría que estar aquí esta parte del adiposo y en acá tendría que estar parte del coles. La capa membranosa tejido. Exacto, y va hacia abajo y en acá tendría que estar la parte testicular, ¿no? Entonces más o menos así sería en esta estructura. ¿Ya? Aquí está, chicos. A ver, vamos a ver. Igualito esta es una parte masculina. Empezamos con esta zona. Primero ubicamos el bulbo esponjoso y dependiendo de eso vamos a ver. Aquí, ¿qué sería? Este de acá. ¿Qué creen que sería? Podría ser cavernoso. ¿Qué sería? ¿Lo que esto es hueso o qué es? ¿Qué creen que sería esto? En la bien. Parece ¿Qué creen que sería? ¿Es músculo, es hueso? ¿Qué creen ustedes? Acá. En acá sigue algo. ¿Qué sería de acá? ¿Qué sería este cosa? ¿Qué creen que sería?
Hay un esfínter anal externo. No, muy adelante. Continúa el músculo Aquí está la parte de la vejiga, continúa acá y acá viene hacia esta parte y para unirse con la zona del pene para el orificio uretral externo. Aquí. Viene así, y se va hacia la parte ventral, ¿no? Después nosotros tenemos acá el bulbo esponjoso en esta zona y después ¿qué más tenemos acá detrás? Tiene que ser parte del ano que viene hacia acá. Hacia acá. Y entonces en esta zona que tenemos la próstata, chicos, Más está abajo. justo por debajo de la vejiga. Debería de ser la próstata de acá. ¿Me entienden? Por eso es de que algunos dicen, ¿no? La parte de la uretra tiene diferentes porciones. La porción vesical, después la porción prostática, después viene la porción membranosa y después viene la porción esponjosa. 4 porciones, por ese motivo. Entonces, todo lo que está debajo de la vejiga es parte de la próstata. Y es por eso que en esta zona bloquea. Y por eso hay un residuo postmiccional mayor. Por eso es de que los ancianitos se llenan más de la vejiga de orina cuando hacen la ecografía. ¿Por qué motivo? Porque no le permite salir la orina de la vejiga. Y por eso se estudia esas dos. Cuánto es el volumen de la próstata y cuánto es el residuo postmiccional. Dependiendo de eso se va a hacer el tratamiento. ¿Me entienden? Entonces a eso vamos. ¿Y qué sería? Una gran pregunta. Raíces de cuerpos. También se da, ¿no? Porque vamos acá. Y aquí está el espacio vesicorrectal. ¿No? Este es el espacio vesicorrectal. Este es el espacio supravesical, ¿no? O supravesical. Y este es el espacio retrorectal, ¿no? Son 3 espacios que pueden ver acá, ¿no? Y en cualquiera de los 3 espacios se llena de sangre cuando hay un traumatismo. Cualquiera de esos. Vamos. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Vamos. ¿Dónde estaría? ¿Creen que sería el disco cavernoso? Porque en este caso, si aquí está el esponjoso, lógicamente, en esta parte de aquí tendría que estar el diafragma pélvico, ¿no es así? Y debajo de él tendría que estar el transverso profundo del perineal y el diafragma urogenital. Y después tendría que estar aquí el transverso superficial que se va a dar al esponjoso, que vendría a ser este. Entonces, más o menos tendría que ser así. ¿No? ¿Y esto? ¿Creen? Muy grande. ¿Qué creen que es? En acá esa parte de testículos, chicos, lo que está en esta porción, sino que se ha hecho más, se ha arrugado y se ha hecho más hacia adentro. Qué pregunta de trampa. Pregunta trampa. Listo, hemos terminado por el video. Entonces, repasen por favor los espacios, repasen el recorrido de los nervios y arterias ilíacas, porque la siguiente clase es de arteria ilíaca. Dame tu huellita. Dame mi huellita. No quiere. ¿Por qué no quiere? A ver. Trae. ¿Qué es esto? ¿Qué han visto allá? Allá. ¿Han visto ya la falla de coles? No. ¿Han visto la musculatura? Un poquito. Diafragma pélvico. Sí. ¿Listo? ¿Eso qué sería? Sacro. Sí, está yendo. Ligamento recto coxígeo, ¿eh? Es con la musculatura pubocoxígea. ¿No? El ligamento pubocoxígeo. ¿Ok? Sí. Este lado de acá. Por supuesto, sí. Isquiocoxígeo. Pues ahora ahorita está el coxígeo, ¿ya? Y así es el lado dentro justamente del plexo, sacro está el piriforme. Ahí está, el ligamento sacrotuberoso.
Este. Por ahí si alguien tiene guante, lo voltea, por ahí marcado más. Saco de donde no hay. ¿Por acá? Ahí está. Acá. Un montón de cosas marcadas. ¿Qué marcado? Ya levanta esto. Ya está. Ah, ya, la musculatura, mira, ese es el espacio perineal superficial, el músculo bulbo esponjoso y el isquio cavernoso lateral, el azul. ¿Ya? Ahí tienes el espacio perineal superficial. Esta verdecita es la membrana perineal. Este es el tabique. ¿Ya? Este está entre el recto y la vejiga. Este es el recto vesical. Tabique recto vesical. Otra vez, el blanquito sería el tabique recto vesical. El espacio retropúbico o prevesical. Me perdí acá, doctor. ¿Dónde estaría el piriforme? Que no lo veo. Acá adentro. ¿Qué estás viendo ahí? Está Tendría atrás. que, Ahí está. no tendría que estar más. El plexo, está descansando el plexo en el piriforme. Ah. Si tú volteas hacia atrás, le vas a encontrar el piriforme. Ah, ok. Voltealo. Gracias. Ah, ahí sí se ve. Ya es una de estas. Y aparte debajo del piriforme está saliendo el seti. Ah. Ok, entendí. Gracias, doctor. ¿Nos puede mostrar allá la fascia de coles? Ajá, ¿sí? ¿Cuál es? No, eso va a venir en examen. Por favor. Ubícame la fascia lata. Si me ubicas la fascia lata, yo te muestro la fascia coles. Ya. O si no, ubícame la fascia de espalda. Sería mejor, pero mira, escarpa. ¿Ves escarpa? Ahí delante de verse escarpa. O sea, si escarpa está siguiendo en esta porción, la fibrosa, justamente es la fascia de coles. ¿Ya? Porque acá hacia abajo, debajo de esta, hacia muslo, estaría continuando con la fascia lata. ¿Ok? Y acá hacia adentro es la fascia de coles. Esta porción. Este es el tejido celular subcutáneo. Miren, piel, tejido celular subcutáneo, fascia. Simple, no está tan difícil de reconocer, chicos. Solamente hay que tener relación. Foténlo.